Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas de Aún es tiempo. Hoy día estoy reemplazando a José Ramón Lizana Godoy, el conductor habitual del programa, que está un poquito enfermito por ahí, mucha actividad, en fin, se anduvo enfermando, pero para que sepan, está muy bien, tomándose todos los medicamentos como corresponde, así que la infección que lo afectó a su garganta, a su voz, ya lo ha superado bastante bien. Así que voy a tratar de reemplazarlo de la mejor manera posible para la entrevista que teníamos programada para el día de hoy, y ya tenemos en línea al invitado que se había programado, que se trata del presidente del Colegio de Profesores de Chile Metropolitano, Mario Aguilar. Bienvenido, Mario Aguilar, a esta conversación. ¿Cómo estás? ¿Estás sin micrófono en este momento, Mario? ¿Estás muteado, que se llama? Hola, Alejandro. Ahora sí, perfecto. Por acá y por poder conversar estos temas que nos apasionan, la educación y todo lo demás. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Aún es tiempo a esta conversación. También nos iba a acompañar, no sé si se está en este momento conectando o no, uno de nuestros panelistas habituales, que es Gabriel Fernández Sepúlveda. Si está por ahí, ya aparecerá para que se integre también esta conversación contigo, Mario. Me contaron también, Mario, que tenías algún compromiso, así que estamos con el tiempo un poco corto para la entrevista. Así que vamos a ir inmediatamente, como dicen por ahí, 2 cucharadas a la papa. Hay muchas preguntas que siempre se le hacen, especialmente a aquellos profesores, con todo lo que pasó en la pandemia, que si se abrían, no si se abrían los colegios. Hoy día el ministro de Educación habría reconocido que fue un error haber mantenido los colegios cerrados, pero la verdad, Mario, es que no te quiero preguntar de eso. Así que respira tranquilo, no me interesa esa conversación hoy día porque seguramente ya has tenido que referirte bastante a ello. Me gustaría que conversáramos un poquito del presente y del futuro de la educación. Hoy día tenemos un proceso de convención constitucional que está transformándolo todo o pretende transformarlo todo, porque hay un plebiscito de salida que dirá si le damos el visto bueno o no a ese nuevo texto. ¿Cuál es el futuro de la educación chilena, Mario, de acuerdo a la visión de ustedes? ¿Cuáles son los cambios importantes que ustedes creen que debieran realizarse con o sin constitución? Porque yo he planteado claramente que si se rechaza el nuevo proyecto de constitución, bueno, la actual constitución sigue vigente y tiene un capítulo de reforma. Por lo tanto, dejando a un lado el mecanismo de reforma, ¿cuáles son los cambios que hoy día, a tu parecer, son los importantes que se deben llevar adelante para tener una mejor educación, una educación digna, como se ha llamado? Bueno, sin duda, Alejandro, hay hoy día una situación donde yo creo que la educación ha tocado fondo en su crisis, la crisis que a mi entender y a nuestro entender como gremio se origina en una concepción de educación que está en la Constitución actual. En este sentido, yo sí creo que es muy importante el cambio de constitución y creo que hay que aprobar la nueva constitución porque por eso hemos luchado durante mucho tiempo. Más allá de la campaña que hay ahora para tratar de como desvirtuar ese proceso, como tratar de desacreditar la convención constitucional. Y la educación, fíjate que yo creo que ha sido muy gráfico lo que ha pasado ahora con el retorno ya masivamente a las clases presenciales. A las clases presenciales se volvió en el segundo semestre del año pasado, pero con muy poca asistencia de estudiantes. Las familias no tenían confianza. Así que ahora recién en marzo como que volvió el sistema plenamente. Y bueno, ha quedado en evidencia muchas falencias, el grave deterioro de la infraestructura, el abandono en que ha estado la educación pública durante mucho tiempo, no solo en el último gobierno, el anterior, sino que de décadas, y una concepción de educación, un modelo educativo, la visión de lo que se le pide a la educación, que también ha hecho crisis, yo creo, y esta violencia también es parte de una bomba de tiempo que nosotros hace tiempo veníamos develando que iba a explotar en cualquier momento y ahora explotó grande, porque la violencia no es un fenómeno nuevo, entre paréntesis, no es algo que ahora en marzo empezaron a haber conflictos, esto venía de mucho tiempo, pero ahora fue mucho más visibilizado. La educación requiere cambios profundos. Fundamentalmente tenemos que dejar de lado esta educación
mercantilizada, esta educación productivista, esta educación donde lo único que interesa son los rendimientos y pareciera que fuera un proceso productivo donde hay que producir rendimiento, resultados en las pruebas estandarizadas, y se nos ha perdido el sentido profundo, el sentido originario, la razón de ser de la educación, que es formar mejores personas, buenas personas, desarrollar nuestras potencialidades y capacidades como seres humanos, como personas integrales, como parte de una sociedad, además de una comunidad. Todo eso que ha quedado totalmente de lado en la concepción educacional que hemos tenido durante ya casi 40 años, ha hecho crisis. Eso tiene que cambiar. Creo que la Constitución debe establecer conceptos generales, pero evidentemente no basta con el cambio constitucional. Hay que cambiar las prácticas, hay que cambiar las formas de evaluación, hay que cambiar lo que le pedimos a la educación, lo que esperamos de la educación como sociedad. Eso es lo que tenemos que redefinir. Mario, para que la gente vaya entendiendo, has tocado varios temas: mercantilismo, el problema de la violencia, los problemas de infraestructura. Tratemos de desarrollar algunos de esos puntos que tú estás mencionando. ¿Cómo se cambia desde la Constitución? Yo la verdad que estoy un poco perdido porque se dicen tantas cosas todos los días de lo que se plantea en la Convención que uno se pierde un poquito. Me imagino que tú sabes mejor que mucho en Chile qué es lo que se está planteando hoy día en el texto constitucional y cómo eso puede efectivamente generar un cambio. A ver, hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles serían los cambios concretos? Bueno, por de pronto la definición de educación como un derecho humano fundamental, que en la actual Constitución no está definido así, y la conceptualización de lo que esperamos de la educación en el texto constitucional, que defina y por lo tanto establezca como mandato, porque la Constitución lo que hace es guía las leyes, digamos, guía los sistemas que después tienen que implementarse con sus definiciones de grandes principios. El principio de que la educación tiene que servir para el desarrollo humano integral. Y esto no es una definición meramente retórica, porque lo que se ha hecho a partir de las definiciones de la Constitución actual es otra cosa, no es un desarrollo integral. Se ha puesto a la educación al servicio simplemente de preparar mano de obra para un sistema productivo. Y la educación no puede ser eso, no debe ser eso. La educación tiene que permitir que, voy a ir a la etimología de la palabra incluso, viene de educere, extraer. Hay algo que está en todos nosotros, un potencial que está en las personas que tiene que hacerse florecer, extraer, que eso se desarrolle. Y eso implica el aspecto intelectual, por supuesto, cognitivo, pero también el aspecto emocional, el aspecto social, desarrollar personas con pensamiento crítico, personas creativas, personas solidarias, formar buenas personas. Yo diría, mira, esta definición puede ser para algunos puede sonar hasta medio ingenua, pero la principal finalidad de la educación tiene que ser formar buenas personas, con todas estas características que te estoy diciendo, personas integradas en su medio social, personas capaces de analizar críticamente determinadas situaciones, personas capaces de transformar aquello que se necesita mejorar. Mario, déjame terminar esta idea. Sí. No es como se ha creído simplemente votar un conocimiento específico en una prueba estandarizada como idea de calidad de la educación. Mario, está definido en un texto constitucional. Ya. Se acaba de integrar, como acabas de ver, el panelista Gabriel Fernández Sepúlveda, que nos acompaña en algunos programas también. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Hola Alejandro, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarlos. Gusto saludarte igual. Estaba escuchando igual atentamente. Se le escucha súper bien. No sé si alcanzaste a escuchar un poquito lo que estábamos conversando con Mario, que yo estoy tratando de ir más rápido porque sé que tiene otro compromiso también, entonces quiero sacar el jugo a Mario en esta ocasión. Y para que te integre entonces a la conversación, Gabriel, Mario está planteando la importancia de que la educación sirva para crear mejores personas. Sin embargo, cuando yo te escucho eso, Mario, me pongo a pensar de que ese es el primerísimo deber de los padres y de las familias y de los hogares. ¿Cómo se relaciona este interés que tú tienes de que la educación sirva para formar mejores personas? Estamos hablando entonces de esta gran aula con profesores que a veces, especialmente en educación básica, se convierten en nuestros verdaderos segundos padres, segundos tíos, segundas tías, pero con el rol que le compete a los padres. Porque hoy día una de las discusiones que tenemos es que se ha rechazado esta idea, y corrígeme por favor si estoy equivocado, en la Convención Constitucional, del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Esa idea puede congeniar, puede bailar, puede
vincularse, coordinarse con esto que tú estás planteando, o son dos cosas totalmente alejadas que no pueden comunicarse? Lo que pasa es que esa moción que se rechazó, que aparentemente definía el derecho preferente de los padres, tenía trampa. Porque junto con definir o sea, junto con establecer algo obvio, que los padres, madres son los primeros educadores, de hecho eso es lo que ocurre, y quién podría decir aquello, no se tiene por qué contraponer con una responsabilidad del Estado, en términos de asegurar un sistema educacional y también responsabilizarse de educar. ¿Ya? La educación es un trabajo conjunto de la sociedad, no es solo de los padres, aunque los padres tienen un rol fundamental. Entonces, ¿por qué se reforzó? Escúchame esta idea para poder terminarla. Si fuera únicamente responsabilidad de los padres, como pretendía definir esa moción errada, entonces, ¿qué pasaría con aquellos que por mala fortuna sus padres no son personas responsables, aquellos hijos de drogadictos, aquellos hijos de personas irresponsables? Entonces quedarían simplemente sin educación, quedarían absolutamente a la deriva. No podríamos aceptar aquello, ¿no es cierto? Por lo tanto, se debe complementar y por lo tanto la definición tiene que ser mucho más completa en términos de la responsabilidad de los padres, pero también la responsabilidad del Estado. Y eso ocurre en todos los países del mundo que tienen buena educación. No es solamente una responsabilidad familiar, la educación es una responsabilidad también social. Ya, y esa responsabilidad social tiene que asumirla el Estado. Perfecto. Antes de pasar a Gabriel para que te haga alguna pregunta que seguramente él tiene, una duda. El texto, por lo menos el texto que yo conocí o que se divulgó públicamente, hablaba del derecho preferente de los padres. No decía exclusivo o decía algo así, Mario, porque... Pero omitía lo otro. Que siempre hay letra chica a todos lados, a ver. Claro, omitía lo otro. Ojo con eso. Entonces, lo que se requiere es una definición que no deje afuera el derecho, la responsabilidad de los padres, no la deje afuera, y va a ser así. El texto que se va a llegar te va a permitir seguir matriculando a tu hijo en el colegio que tú quieras. Nadie está poniendo en cuestión aquello. Si tú quieres y tú eres de una determinada religión, vas a poder optar por poner a tu hijo en un colegio que ponga énfasis en esa religión. O si eres de una origen cultural de un determinado país, italiano, alemán, podrás poner a tu hijo en un colegio que mantenga... O sea, poder abrazar los proyectos educativos que se llaman. Exactamente, eso no está en cuestión, pero no puede eso suplantar o privar la responsabilidad, eliminar la responsabilidad social que el Estado tiene de asegurar un sistema educacional que sea para todos, que sea inclusivo, que sea responsabilidad de todos. De hecho, no está en cuestión, no ha habido ninguna moción constituyente que ponga en cuestión la existencia de la educación privada, por ejemplo. Buen punto. Buen punto ese que también es una preocupación. Gabriel, algo que preguntarle a Mario. Sí, por supuesto. Quiero hacer una sola pregunta, Mario. Quiero llevarte un poquito a nuestra historia recién pasada. Nosotros somos más o menos de una misma generación. Yo recuerdo que hubo una cantidad de jóvenes idealistas en el tiempo en donde estábamos en dictadura, que salimos a las calles a luchar para recuperar la democracia. Y una vez que la recuperamos, ahí, bueno, yo estuve en Santiago, en varias partes, poniendo el pecho a las balas, como se dice. Acuérdate que antes no tenían balines de goma, literal eran balas. Claro. Entonces, una vez que recuperamos nuestra democracia, nosotros también pensábamos que se iban a quitar todos esos vicios que estaban instalados. Y dentro de lo que se iba a corregir era el tema de la educación y un poco el equilibrio o la justicia para la gente que no podía acceder a la educación por falta de recursos. Pues bien, creo que han cambiado algunas cosas, sí, por supuesto se han mejorado bastante, pero ¿qué nos pasó, Mario? ¿Qué nos pasó? Han pasado 30 y tantos años, y el énfasis de la educación jamás yo no he visto, por lo menos, en ningún gobierno de los que han pasado hasta ahora, poner ese énfasis en la educación, en el respeto a los profesores, porque hoy día, si bien es cierto, hay, según el Ministerio, 1.500 denuncias por violencia dentro de los establecimientos educacionales, y según el ministro, que son 500 las que
corresponden a violencia escolar. Pero nosotros vemos a diario acá, Mario, porque mi señora es profesora y muchos colegas nuestros, yo soy funcionario público, son profesores, y ellos hace años, incluso antes de la pandemia, viene este tema de la violencia, y no solamente desde los alumnos hacia los profesores, sino que también de los apoderados. Y estamos hablando que hoy ya no solamente son golpes de puño, empujones, hoy día estamos hablando de armas blancas y amenazas con armas de fuego. Sí. ¿Qué nos pasó, Mario? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué estos gobiernos que nos prometieron a nosotros, los jóvenes, en ese tiempo, nos prometieron que se iban a corregir este tipo de vicios? Quiero preguntártelo a ti. Tú abordas ahí, Gabriel, un asunto, un temazo que es muy profundo, es muy de fondo. Por de pronto a mí me parece, como la primera respuesta que te daría es que parece que coincidimos en que la democracia por la que luchamos tanto quedó al debe. Por supuesto, fue menos malo que dictadura. En dictadura las cosas eran bastante terribles, ¿no es cierto? Y los que vivimos en esa época sabemos lo duro que fue. Pero obviamente a la democracia no la podemos comparar con la dictadura. Tenemos que compararla con sus propias aspiraciones, con lo que queríamos como país. Y quedó al debe, sin duda quedó al debe. Y básicamente un pequeño grupo, la clase política, se apropió de toda esa lucha que dimos millones de chilenos y chilenas, que salimos a las calles, que efectivamente es literal lo que tú dijiste, pecho a las balas, porque eran balas de verdad las que disparaban. Y esa lucha que dio todo un pueblo, la gesta del plebiscito, ganar por el no, ¿no es cierto?, las concentraciones gigantescas, se apropió un pequeño grupo, y ese pequeño grupo funcionó durante todos estos años en razón de sus intereses más particulares que en razón de los intereses de la mayoría. Soy un poco crudo para decirlo, pero yo creo que es lo que sentimos mucho, y creo que la base del estallido social estaba en ese descontento, en esa frustración de una promesa incumplida, de una promesa que nunca fue. De hecho, el sistema educacional siguió siendo el mismo que instaló la dictadura. Mercantilizado, negocio, lucro, los jóvenes cuinos, los estudiantes cuinos levantaron el fin al lucro, ¿no es cierto? Después los universitarios, educación gratuita y para todos. Nosotros los profes también tuvimos nuestras movilizaciones muy fuertes hace algunos años atrás, reclamando por la defensa de la educación pública, todo eso que no se cumplió. Las AFP se siguieron fortaleciendo y al contrario, el negocio durante la época de la democracia, el negocio de la AFP fue todavía más grande para los grandes poderes económicos de este país. Un tremendo negocio en el gobierno de Ricardo Lagos, le acomodaron, ¿no es cierto? Nos metieron una serie de comisiones chamullentas, el riesgo ahora lo asumía únicamente el cotizante, la AFP libre de todo riesgo, etcétera. Y así la privatización del agua, ocurrió en democracia la privatización del agua en Chile, en democracia fue durante el gobierno de Frei. Entonces, por eso el estallido social decía, no son 30 pesos, son 30 años. Y en educación nosotros hemos vivido ese incumplimiento de promesa, por eso seguimos luchando contra el mismo modelo que dejó Pinochet, digámoslo así. Han pasado 32 años desde aquella época y seguimos en la lucha contra el mismo modelo, porque el modelo no lo cambiaron. ¿Qué debiera pasar, qué debiera pasar, Mario, para que esto se corrija o se empiece a corregir por lo menos en lo mínimo con respecto al trato que debe tener un profesor? Porque, digámoslo así, muchos de los sostenedores que durante décadas pertenecían a la concertación y estaban muy cómodos en ese sector. Exactamente. Pero hoy día debemos hacer algo diferente para que también se revierta el tema y los profesores pueden hacer sus clases. Hoy día los profesores no pueden terminar sus clases porque hay alumnos que simplemente no tienen ningún respeto, ningún reparo en golpear a un profesor o agredirlo verbalmente. Es así y nosotros hemos abogado durante mucho tiempo por una escuela democrática y lo hemos presentado incluso en nuestros petitorios. Pasar de esta escuela autoritaria, vertical, donde los jefes deciden todo, no hay participación, en una relación además clientelar. Ahí hay un problema muy de fondo que es que como se instaló esta educación de mercado, la escuela da un servicio y el apoderado es un cliente. Entonces se siente con derecho como cliente a hacer lo que le parece. Y ese es un concepto totalmente
errado para lo que es educación. Tenemos que recuperar el concepto de comunidad escolar. El individualismo esquizofrénico que se ha instalado, donde no tenemos mayor vínculo unos con otros. Tenemos que recuperar el concepto de común unidad. La común unidad, lo que nos es común y nos une. Es muy linda esa palabra, comunidad. Pero esa palabra no ha estado vigente durante estos tiempos, porque ha estado vigente la relación cliente, proveedor-cliente. Incluso se ha usado el término colegios que son proveedores del servicio educacional como si fuera una relación mercantil. Y no es esa la relación. La relación de educación no es mercantil. El apoderado tiene que entender que tiene que colaborar con el profesor, no exigirle como si fuera un proveedor, como si fuera alguien que me está vendiendo clavos. Entonces no me salió el clavo como yo quería, voy y reclamo. No, el proceso educacional es mucho más complejo, es una relación humana. El profesor requiere el apoyo del apoderado, pero eso se ha perdido por toda esta concepción. Y por supuesto, también, junto con eso, que es un cambio más de mediano plazo que hay que ir operando, por supuesto hay que establecer sanciones reales, porque hoy día tú agredes a un profesor y no pasa nada, no hay ni siquiera una sanción, ni siquiera una multa muchas veces. Muchas veces los sostenedores incluso prefieren callar esos problemas para que no se afecte la imagen del colegio, lo cual es gravísimo. Nosotros lo hemos denunciado y hemos abogado y conseguimos un aumento en las penas para quien agrede a un profesor, pero justo fue en tiempo pandemia, después esto está recién ahora, vamos a tener que apelar nuevamente esa ley porque efectivamente las sanciones, sobre todo las de adultos, porque el estudiante, bueno, hay que siempre no olvidar el tratamiento educativo pedagógico, aunque a veces hay que sancionar, por cierto, pero en el caso del adulto tiene que responder ante la justicia por sus agresiones y que esas sanciones sean duras. Tienen que ser así. Junto con eso hay que hacer este otro cambio que yo te estoy diciendo y cambiar este enfoque mercantilizado de la educación. Por eso es tan importante aprobar una nueva constitución que haga otra definición de lo que es la educación, que hablábamos justo antes que tú llegaras, Gabriel. Mario, están llegando preguntas de la radio Sensación 96.5 FM, que estamos en este momento saliendo en vivo con ellos. Alguien dice lo siguiente: estoy y aseguro que la jornada completa es nefasta. Creo que los niños pierden mucho. Podrían desarrollar otras cosas en vez de estar encerrados. Además, sumando que en la vida profesional no usan todo el contenido que estudiaron y menos el de la carrera universitaria. Aprovechándome de esta pregunta, Mario, te quiero introducir otro tema también, que yo sé que fue complicado, lo he conversado con profesores, que fue complicado durante la pandemia, que fue el que el profesor, formado de una manera distinta, se tuvo que acercar a las tecnologías, se tuvo que empezar a usar las tecnologías. Y reinventar prácticamente. Reinventar. Y esto pasó en todo ámbito, también en el ámbito profesional, laboral, en fin. Yo soy un fanático de las tecnologías, Mario. Yo, de hecho, teletrabajo hace 10 años ya. Así que para mí teletrabajar no fue ninguna novedad. Sin embargo, hoy día, disculpa, estamos como volviendo atrás. O sea, si teníamos de repente en el ámbito laboral, comercial o productivo, jornadas híbridas, donde se podía, por supuesto, que no todos los procesos lo permiten, se está volviendo otra vez toda la gente a la oficina, en fin. Yo creo que eso no es 100% adecuado, porque si se pueden hacer cosas a distancia, sin poner en riesgo a las personas, imagínate, igual en invierno tenemos los brotes de influenza, toda la gente amontonada en el metro, yo creo que es razonable teletrabajar en algunos casos. Tomando de la pregunta o del comentario que hace el amigo en la radio Sensación, ¿cómo ves tú el futuro de la educación y la tecnología? Porque nuestro amigo también nos dice, podrían desarrollar otras cosas en vez de estar encerrados los niños, y dice, además, que en la vida profesional no usan todo el contenido que estudiaron. Y de pronto, yo que trabajo con jóvenes universitarios, por ejemplo, alumnos de 5º año de Derecho, Mario, no saben usar un procesador de texto en línea. Pero para el WhatsApp o para el Facebook son tirados con onda. ¿Cómo ves tú el futuro de la educación y el uso de las tecnologías también? Bueno, yo creo que las tecnologías y la virtualidad avanzan y se han llegado para quedarse. Y yo creo que el proceso, lo que hizo la pandemia fue acelerar un proceso que ya estaba en desarrollo. ¿Ya? Esta misma entrevista no la habríamos podido hacer porque está la tecnología y hemos aprendido a usarla, ¿cierto? Si no, yo habría tenido que viajar hasta la ciudad de ustedes y hacer la entrevista ahí en la radio, ¿cierto? Hay cosas que hemos ganado. Nos conectamos con varios países a la vez,
o varias regiones en simultáneo y conversamos, etcétera. Yo ahora, saliendo de aquí, la reunión que tengo es con gente de distintas zonas del país. Entonces, eso está muy bien. El tema con educación es que si la educación la entendemos que no es solamente un traspaso de contenidos o determinadas habilidades, sino que también hay un factor emocional y social muy importante, y ha quedado en evidencia cómo los estudiantes, tras 2 años de encierro, están en un enorme déficit en lo que hace a la capacidad de una buena relación emocional y social, y por eso se han agudizado los conflictos en los colegios. Eso implica que la presencialidad sí tiene mucha importancia en la educación. Entonces, habría que ver por áreas. ¿Ya? Hay áreas donde el teletrabajo puede ser muy adecuado, en contabilidad tal vez, no sé, en área financiera. Hay otras en que será mejor el trabajo híbrido y hay otras en donde el trabajo presencial es irreemplazable. ¿Ya? Y en educación tenemos que incorporar las tecnologías. Yo siempre cuento esta como especie de chiste, porque antes de la pandemia nosotros le decíamos a los estudiantes, niño, apague el celular. Y durante la pandemia le teníamos que decir, niño, prende el celular. ¿Por qué no está con el celular prendido? Claro. Entonces, cambió todo. Y debiéramos aprovechar lo que ganamos en aprendizaje respecto al uso de tecnología. Efectivamente, yo creo que el 90% de la población mundial no conocíamos el Zoom antes de la pandemia. No lo habíamos usado nunca, el Zoom o esta plataforma. Hoy día, si alguien no conoce Zoom, yo creo que no vive en este mundo, claro. ¿No es cierto? Entonces, hay que aprovecharlo, pero no perder, y al contrario, se revalorizó la importancia de la presencialidad en el otro aspecto, que es tanto más importante que el aspecto de los contenidos, que es lo emocional y lo social. Perfecto, Mario, te agradezco mucho. Lamentablemente sabemos que tienes otro compromiso. Yo no te dejaría irte porque estamos recién empezando nomás a conversar y tal como tú dices, el tema de educación es extremadamente complejo, tiene demasiadas aristas, no alcanzamos ni siquiera a conversar, por ejemplo, sobre la situación laboral de los profesores, la famosa deuda histórica, tema que nunca acaba, que sería bueno que de una vez por todas le diéramos un corte. Así que quiero dejarte invitado para que cuando podamos, revisa tu agenda, por favor. José Ramón te va a contactar y tratemos de juntarnos pronto nuevamente para poder seguir conversando y profundizando estas materias. Con todo gusto, y le damos largo y tendido. Perfecto, Mario. Muchas gracias por haber estado con el programa de A toda la gente que haya estado escuchando. Un abrazo. Nos vemos. Perfecto. ¿Qué te pareció, Gabriel Fernández, esta conversación breve, lamentablemente, con Mario Aguilar? Tienes que activar tu micrófono. Estás en este momento. ¡Oh! Y apareció también. ¿Cómo están? ¿Ahora sí? ¿Cómo están? Sí, sabes, se te escucha bien, Gabriel está muteado. Algo pasa con Gabriel. A ver. No, él está muteado, Gabriel. No, sí, yo lo... ¿Cómo? Sí, dice... está muteado. Parece que tiene un problema él. Sí, porque yo trato de mutearlo y dice que él está muteado. Él eligió estar desmuteado. Ya, perfecto. Después vamos a pasar para él. ¿Cómo están? Los quería pasar a saludar. Una gran conversa tuvimos el día de hoy, el tema de la educación. Actualmente estoy afectado, lamentablemente estoy siendo parte de la actualidad nacional. Nuevo caso de COVID me afecta. Estoy tranquilo, pocos síntomas, la verdad. Pero siempre es importante mencionarle a las personas que la educación está tan manoseada, la verdad, la palabra educación, y yo lo quería comentar, porque la educación hoy en día hay muchos matices súper interesantes que analizar, Alejandro y Gabriel. Yo soy un fiel defensor, y me hubiera gustado estar con el profesor, pero por el tema de la voz estoy muy complicado, por eso quise decir este comentario nomás. Yo soy un defensor de la educación subvencionada. ¿Y por qué lo digo? Porque tenía muchos compañeros, es compañero del colegio Don Bosco en Rancagua, que muchos llegaron a la universidad siendo muy humildes. Entonces acá lo importante es poder destacar que la educación hoy en día, lamentablemente, los mejores colegios tenéis que pagar caro, y es una realidad que a mí me gustaría debatirla también. Pero yo, en vez de irme a ese contexto, me gustaría decir que la calidad fuera de la misma. Ahí tenemos que luchar. La calidad en los colegios municipales tiene que ser la misma que en la privada.
Entonces los pasaba a saludar muy cordialmente. Oye, un gran programa, Alejandro, Gabriel. Es raro no estar en el programa, la verdad. Yo no quise estar en día, pero más allá de eso los quería saludar porque de verdad tenemos un gran equipo. Si no está uno, está otro, y si no está otro, va a estar otro. Así que me quedo los controles, así que comentemos lo que ustedes quieran y yo me sigo los controles. Ahora parece que se restableció mi audio o mi micrófono. Ahora sí, Gabriel. Ahora sí. Muchas gracias, No, José es Ramón, que- por la visita. Sí, quería comentarle yo a Alejandro, después de haber terminado la conversación con Mario, que la verdad que me hubiese gustado una respuesta más profunda. ¿Ah? Y yo no sé qué tiene mucho que ver la Constitución con el tema que estamos conversando, porque si no hay una aprobación de la Constitución, de la nueva Constitución, si hay un rechazo, si la gente lo rechaza, no nos podemos quedar en cero ni en blanco. El país tiene que seguir funcionando y tiene que haber un plan de contingencia. Además que yo creo que el Congreso tiene mucho que ver con todos los males que tenemos nosotros, tanto en educación, en pensión y otras cosas más. Así es que yo esperaba que incluso hiciera algún mea culpa también, porque el gremio de profesores yo creo que ha tenido una cierta falencia también respecto a la representación de muchos de los males que los aquejan. Esa carga de trabajo inmensa que se llevaron los profesores ahora en este tiempo de pandemia es un tema. Es un tema. Yo he visto amigos y profesores que hasta las 3, las 4 de la mañana revisando textos y mandando informes, y es un tema que yo creo que debieran haber analizado todos estos gremios, y por eso le decía que estamos hablando de más de 30 años, casi 40 años, y que este tema sigue exactamente igual. Y el tema de la violencia tiene que ver un poco, claro, con el encierro un poco de este tema del COVID, pero esto viene de mucho antes. El tema fíjese que aquí en un colegio acá en Rancagua, en una oportunidad, me contaba mi señora que hacía clase en ese colegio. Un alumno empujó a una profesora que estaba embarazada y la botó. Un alumno de quinto o sexto básico. Y después la mamá vino a reclamar porque al niño la profesora lo agarró del brazo y los tironeó. Y la apoderada venía indignada a agredir incluso a la profesora. Y obviamente, y como dijo Mario, vino el sostenedor y le bajó el perfil. Y simplemente eso quedó en nada. ¿Y qué le recomendaron a la profesora? Que se fuera de vacaciones o tomara licencia. Entonces, creo que hay hartas respuestas que necesitan los profesores, porque no solamente sirven para salir a las calles, porque a veces yo veo que incluso son un poco utilizados también, porque usted sabe que casi todos estos gremios están manejados por los partidos políticos, y habitualmente cuando son de su afinidad no levantan mucha bolita, pero cuando son de oposición ahí salen a las calles y queman neumáticos, todo lo demás. Eso es mi opinión, por lo menos. Sí, Alejandro. mira, yo cuando escuchaba a Mario y también escuchándote a ti, lamentablemente el tiempo no nos permitió abordar más asuntos, pero habíamos entrado a un terreno que tú planteaste que tiene que ver con esto. O sea, a ver, tuvimos 30 años de gobierno de concertación y resulta que después te dicen, no, mira, esto hay que cambiar la Constitución para resolverlo. Y esta conversación que tuvimos hoy día con Mario y algunas cosas que él dijo, me recordó algo que escuché así de pasada, tomado hoy día en un medio de comunicación, respecto de una entrevista que le hacen a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quejándose de que las micro Transantiago no entran a la comuna, no están dando el servicio que corresponde, y no entran a la comuna porque sabemos que La Pintana, lamentablemente para la gente que vive ahí, tiene algunos problemas de delincuencia, tiene algunos problemas de narcotráfico. ¿Y por qué símil tiene esto con lo que acabo de hablar con Mario? Bueno, él se estaba quejando, por ejemplo, de que los episodios de violencia, cuando, por ejemplo, el victimario es un adulto, las penas son bajas. Pero el problema es que cuando uno dice, bueno, hay que modificar el Código Penal en Chile, porque yo lo he dicho muchas veces, hoy día una persona borracha
va a 150 kilómetros por hora en un vehículo, mata a una familia completa y literalmente no le sale ni por curado, porque la sanción asociada a ese cuasi delito es bajísima. Y hay casos documentados, un caso en el norte, un señor mató a una familia completa, padre, madre e hija. Y la pena asociada a este cuasi delito son 5 años. Y luego, si le agrega irreprochable conducta anterior, colaboración con la investigación, en fin, poco menos que tendremos que darle plata, le vamos a dar una pensión al victimario. Entonces, ¿por qué hago este alcance? Porque Mario está pidiendo penas más fuertes. Claudia Pizarro está pidiendo, mira, Claudia Pizarro quejándose hoy día, Gabriel, de que no habían carabineros en su comuna. Pero estamos hablando de la misma comuna donde durante el estallido social y durante semanas y meses las comisarías, las tenencias de carabineros eran apedreadas, intentaban incendiar, intentaban asesinar a carabineros en Chile durante el periodo de la estallido social y todo eso. Entonces, es casi un contrasentido pedir más sanciones cuando el partido al que tú participas, o el movimiento social del que tú participas, ha colaborado a deteriorar el Estado de Derecho en Chile. Ha atacado a los carabineros. Yo te digo, el otro día estuve en una reunión de junta de vecinos, y yo creo que esto está pasando a lo largo de todo el país, porque todos los vecinos tienen problemas, que el vecino que pone la radio muy fuerte, que hace una fiesta hasta las 4 de la mañana, no deja dormir a nadie, otros vecinos quejándose de otro tipo de situaciones, la tenencia responsable de animales, que hoy día también es tema, en fin, y algunos de esos temas tenían que ver con seguridad ciudadana. Y dicen, bueno, es que llame a Carabineros, le decían los vecinos ahí en la reunión a la vecina que se quejaba por los ruidos. Y dicen, ¿por qué no vienen? Y créeme, Gabriel, no sé qué piensas tú, que yo creo que los carabineros están sentidos con el país. Una cosa es que de repente no tengan los recursos. Hemos sabido de casos de carabineros que a veces no tienen ni benzina para los vehículos. También se sabe eso. Pero yo con franqueza creo que Carabineros está muy sentido con el país. Aquí mismo en Rancagua se atacó en más de una ocasión la primera comisaría de Rancagua. ¿Ha habido un acto de desagravio a Carabineros, Gabriel? Sin duda, pues, Alejandro. Mira, un día fui a hacer un trámite a la comisaría y estábamos adentro ahí con los carabineros, yo estaba dando cuenta de algo y una denuncia. Y iban pasando unas tías de un jardín infantil tocando unos pitos, pero iban en son de juego con los niños. Y Carabineros activó prácticamente una operación Daisy, que la conocemos nosotros. Está como espirituado, se podría decir. O sea, no era ninguna manifestación en donde se preveía que le iban a tirar piedras y elementos contundentes. Y fíjate que lo mismo que estabas comentando tú, yo también estuve en otra reunión de Junta de Vecinos, y esta reunión fue convocada por un concejal de Rancagua, Patricio, no recuerdo el apellido. ¿Enríquez? Patricio Enríquez, sí, y unas candidatas cuando estaban en la candidatura para las constituyentes. Ya. Y ellos convocaron a esa reunión en la población Rancagua Norte e invitaron a la plana mayor de la primera comisaría. Carabineros y un comandante, un teniente y unos carabineros. Y resulta que yo escuchaba porque era todo reclamo, o sea, la gente no paraba de reclamar, pedía la palabra y que pasó esto y no llegó a los carabineros. Y Carabineros le dice, el comandante, le dice, señora, ¿sabe cuántos carabineros hay desde Alameda hasta esta calle y de Viña del Mar hasta esta otra calle? 2 carabineros. Y tengo que decirles la verdad, porque no saco nada. Estas son decisiones políticas, no son decisiones de nosotros. Nosotros quisiéramos tener en todos los lugares presencia de carabineros, pero no depende de nosotros. Entonces, mientras conversaba yo decía, mira, pues resulta que los que están convocando a esta reunión, prácticamente para que arrinconaran a los carabineros a reclamo, son los mismos que no han permitido que los carabineros
puedan contener tanto a los delincuentes como a los narcotraficantes en las poblaciones. Y estos gobiernos también se han encargado de atarlos de pies y manos a los carabineros. Y el otro día comentábamos, Alejandro, junto con José también, cuando en el gobierno de Piñera había una situación conflictiva, complicada, donde participaba carabineros, salía alguien herido, lo primero que hacían era dar de baja al carabinero. Claro. Entonces, vamos de mal en peor, por supuesto. Y hoy día, ¿qué es lo que hace Carabineros? Si detiene 1, 2 y 3 veces a un delincuente, y de hecho en otra oportunidad yo estuve en la primera comisaría también, y venían con 2 muchachos delincuentes de 16 años los 2, y me dice la persona que estaba, la recepcionista, me dice, señor, a estos 2 delincuentes los trajeron en la mañana de nuevo. Y yo le dije, bueno, ¿y el fiscal? No, pues el fiscal es el que dice que lo tienen que dejar libre, por falta de prueba, porque el procedimiento estuvo mal, qué sé yo. Y basta con ver el protocolo que firmó Sebastián Piñera, ¿no? Pues, Alejandro, en donde tienen que prácticamente pedirles perdón a los manifestantes y resguardarlos. ¿Ah? Y si están haciendo algo, tienen que dejarlo que hagan ese algo, ya sea incendiar una iglesia, lo que sea. Entonces, yo, carabinero, primero, ¿cómo voy a arriesgar mi vida si yo sé que si voy a enfrentar a algo, algún peligro, digamos, algún manifestante, algún delincuente, porque aquí se cruzan entre manifestantes y delincuentes? ¿Cómo voy a enfrentarlos? Si yo me voy a defender, yo voy a ser dado de baja. Exacto. Independiente de la situación que tengan con las cúpulas hasta que se han robado los recursos, digamos, de la institución, pero no solamente en Carabineros ha sucedido eso. Hay varias instituciones públicas y privadas que han sucedido cosas que... Cuestión que tenemos, que reprochamos absolutamente, o sea, lo que han hecho los altos mandos de Carabineros, algunos altos mandos de Carabineros, del Ejército y también el exdirector nacional de la Policía de Investigaciones es absolutamente irreprochable. Y yo espero que las investigaciones establezcan todas y cada una de las responsabilidades y se sancione ejemplarmente a estos personajes porque han colaborado a dañar más aún estas nobles instituciones de la República, que es una cuestión que la gente no entiende. Yo hago esta reflexión, Gabriel, porque yo quiero que recompongamos las relaciones. Carabineros, el Ejército, la Policía de Investigaciones, por supuesto, la Armada de Chile, son instituciones de la República, nos pertenecen a todos. Y los errores o las negligencias y los delitos, donde hay delitos, hay que decirlo con todas sus letras, aquí hubo un delito, que cometan algunos de estas personas, deben ser perseguidos y deben ser sancionados. Pero no puede pagar toda la institución ese costo. No puede el carabinero de tránsito pagar ese costo. No puede el funcionario que sale todos los días a resguardar la seguridad pública pagar ese costo. Es absolutamente injusto. Entonces yo hago un llamado realmente a las comunidades a empezar a conversar y a mirar cara a cara a los carabineros a sus ojos y dialogar. ¿Cómo recomponemos las confianzas? Porque aquí el apoyo tiene que ser mutuo. El Estado tiene que poner lucas para que haya más recursos, más personal. Pregúntate hoy día, Gabriel, ¿quién quiere ser carabinero? ¿Quién quiere ser carabinero? ¿Y qué padre quisiera o madre quisiera que su hijo fuera carabinero? Y mira, hagamos el juego que le estaba diciendo recién con Claudia Pizarro, porque resulta que le preguntan a la gente del Transantiago, a la empresa Transantiago, y lo dijo el día el ministro de Transporte de esa entrevista que escuché, no hay choferes, Gabriel, para el Transantiago. ¿Quién quiere ser chofer? Claro, es lo mismo, ¿te das cuenta? Es lo mismo, es otro ámbito, pero al final los elementos que cruzan ambas situaciones son los mismos. Si yo soy chofer, ¿tú sabes cuánto ganaba un chofer más o menos en Transantiago? Yo la otra me enteré, 600 lucas, 800 lucas. Sí. Son remuneraciones respetables, bueno, y un poquito más incluso. Pero cuando estás corriendo el riesgo de tu vida, porque lamentablemente los delincuentes no solamente queman las micros, golpean a veces a los choferes y a veces los matan también. Entonces, y resulta que la minería, afortunadamente, sigue con una gran actividad. Entonces ahí decían, muchos choferes se han ido a trabajar al sector minero.
De la misma manera, y aquí también le pegamos un palo a los malos empresarios, como de pronto los empresarios del mundo agrícola no encuentran trabajadores para ir a las cosechas, porque a veces las condiciones, no siempre, pero a veces las condiciones que ofrecen, partiendo por la remuneración y siguiendo también por las condiciones de seguridad, de transporte a veces, en la faena agrícola y especialmente en la cosecha, son indignas, son deplorables. ¿Por qué, amigos, amigas? Porque los seres humanos operamos con lógicas que son bastante básicas. Si yo estoy arriesgando el pescuezo todos los días manejando una micro, porque si no me la queman, me van a saltar entrando a La Pintana o a cualquier otra comuna peligrosa. Y no quiero ser discriminador, no quiero tachar a nadie, pero esa es la realidad. La realidad es que los choferes de micro, de taxi, de colectivo, porque también pasa en Rancagua, no quieren ir a ciertos lugares. Y no quieren ir a ciertos lugares porque hay un deterioro de la seguridad pública. Y muchos de los que hoy día están gobernando colaboraron a ese deterioro de la seguridad pública. Hoy día las chicas del barrio República en Santiago, el barrio universitario, también quejándose. Ha salido varios días en la televisión, yo creo que lo has visto, Gabriel. Sí, sí. ¿Ah? Pero sí, conozco ese barrio también. Claro, pero seguramente muchas de esas que hoy día se quejan, tal vez salieron a marchar y a tratar a los carabineros de violadores. Yo hasta el día de hoy, Gabriel, no entiendo por qué Carabineros de Chile no se querelló contra las tesis. Lo encuentro inconcebible que no lo hayan hecho. No sé qué te parece a ti. Hay una razón bien simple, es un comportamiento que han tenido las cúpulas de Carabineros durante muchos años, Alejandro. Tienen otro discurso, no tienen el mismo discurso del carabinero que dirige el tránsito o que va a repeler a los delincuentes o que anda en las patrullas detrás de los delincuentes que andan arrancando en los autos robados. Ese carabinero no está representado. Aquí yo he escuchado a algunos generales que han pasado y algunos que se han retirado también, que son ex comandantes de carabineros, hablando cosas muy irreales, muy irreales, porque de hecho en algunos programas que los invitan a ellos como expertos en seguridad, tú lo que escuchas, ellos hablan como que estar escuchando un discurso ideológico, como que sí, pues efectivamente la sociedad no les da la oportunidad ni a los delincuentes, ni a los narcotraficantes, o sea, nosotros, la sociedad, no le damos espacio a nadie, y eso es totalmente falso, falso. Entonces, y ellos un poco se han sometido a este sistema, y uno podría entender a lo mejor por qué están muy cómodos con ese discurso. Se han convertido no en una élite también, Gabriel, una élite. Por supuesto, es un círculo. El alto mando, por ejemplo, del ejército. Yo estoy sorprendido mirando la prensa. Todos los viajes del general Martínez Mantenó, ex comandante en jefe del ejército, hoy día procesado por la ministra Robert Rutherford. Estoy espantado, Gabriel, leyendo eso. Viajes privados, particulares, con su pareja, a costa del Estado. Tenemos también, así como en la política, ser senador, ser ministro, ser embajador en la Argentina, se ha convertido en un símbolo de una élite. ¿Ah? Porque además hoy día los presidentes, después de que terminan a ser presidentes, siguen con una pensión vitalicia, o sea, no tienen que trabajar un día más. Hay una élite hoy día también en Carabineros, Gabriel, y eso hace que tal vez el carabinero de la calle, ese del día a día, hoy día esté casi abandonado. Mira, yo te invito a que tú converses en alguna oportunidad, Alejandro, y no tengo duda que tú lo has hecho. Conversa con el carabinero que está en la calle, el que anda detrás de los delincuentes, estos que se hacen pasar por ambulantes. Conversa con los que están recibiendo las denuncias en las comisarías y sigue hacia arriba. Y tú te vas a dar cuenta que en la medida que vas escalando los rangos, el discurso va siendo diferente. Va a mejorar la percepción. La percepción, claro. Y ya te están hablando después al final, en la parte alta, digamos, ya están hablando de gráficos, de percepción de inseguridad.
te están hablando de otras cosas, te están hablando de casos y de cosas que son, para mí, no es lo que está pasando en la calle. El carabinero, el que está en terreno, es el que tiene la percepción real de la situación, pero no el que está sentado en su escritorio con varias estrellas en su hombro. Él habla de lo mismo que hablan las autoridades que se acomodan y que te comparan las cifras de tal o cual año y para salir, digamos, salir jugando, se podría decir, de una situación complicada, porque le están pidiendo explicaciones. Y eso lo hemos visto cuántas veces en la televisión. Sabemos que los discursos que crean realidad, Gabriel. ¿Qué te parece el discurso de Isca Siches? A propósito de gente que está tal vez perdida. Ella fue a defender su labor en Temucuicui a la comisión del Congreso, a la comisión del Senado, tengo entendido. Y en ese contexto dijo varias cosas. La primera es que su viaje y el del subsecretario Monsalve no habían sido ningún error, que el gobierno lo estaba haciendo muy bien, que van a intentar solucionar el conflicto mapuche con diálogo, el mal llamado conflicto mapuche, porque esto no es un conflicto mapuche, con diálogo y imitando algunas soluciones de Nueva Zelanda, de Canadá, no sé de qué otros países más citó. Y en este dime y direte se manda además esta frase, esta acusación de que en el gobierno de Sebastián Piñera un avión completo de expulsados, de inmigrantes expulsados, habría regresado al país sin haber cumplido su cometido. Estamos también viviendo un episodio similar, Gabriel, de una autoridad que no pone los pies en la tierra y que cree que lo está haciendo súper bien. Y solamente te agrego la actuación estos días también del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que yo no sé para qué sirve realmente. Partamos por el subsecretario entonces, y después terminamos con la señora ministra. El señor Vergara fue ministro, o sea, fue subsecretario también del gobierno de Bachelet. Él siempre es recurrente el verlo en la televisión cuando hay problemas de inseguridad, cuando hay algunos casos de connotación social. Fíjate que yo decía el otro día, si este señor lleva hartos años ahí moviéndose en el círculo, en el tema que tiene que ver con seguridad, se supone que es un especialista. Con espacios públicos ocupados por los delincuentes, con gente que no puede salir a las 8 de la noche ya porque ya es peligroso, y tantas cosas más. Llega después a instalarse como subsecretario de Prevención del Delito, y yo no le escucho ninguna propuesta, y se convierte en un mero relator de lo que sucede. Comentarista. Claro, un comentarista de lo que sucede sobre todo en Santiago, porque en Santiago hay una concentración de población importante, pero él, yo no le escucho ninguna propuesta, Alejandro, me preocupa mucho, ninguna propuesta. A mí también. Por eso porque habla de lo mismo que vienen hablando todos, de la reinserción, del diálogo. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo tú vas a dialogar con alguien que no quiere dialogar? Claro. En el caso de estas personas que tienen tomada la macro zona sur que le llaman. Tenemos a una ministra inexperta con muchas ganas de pantalla, con muchas ganas de salir en la televisión, con muchas ganas de que su opinión prime por sobre todas las otras opiniones. E incluso la llamaron a terreno, no sé si ayer, me parece, el presidente Boric. Se supone que tuvo una conversación privada hoy en la mañana y el presidente salió a respaldar plenamente a la ministra. Bueno, es que lo políticamente correcto. Pues, lo que siempre pasa, claro. Claro, no podía ser de otra forma. Pero yo creo que tiene que haberle llamado la atención porque hay cosas que a mayor responsabilidad, o sea, a mayor cargo, mayor responsabilidad. Y ella es una ministra, no es la presidenta del colegio médico. Ella tiene un cargo de mayor envergadura. Pero nosotros hemos visto error tras error
y al parecer no está sopesando en qué lugar está. Y esto lo analizamos en alguna oportunidad cuando asumieron los ministros, Alejandro, no sé si... Sí, me estaba acordando hoy día conversando privadamente con José Ramón de que hicimos algunos alcances al respecto. Y notábamos lo liviana que es ella como ministra. Quizás como persona sea una buena persona, pero... Claro, puede ser muy simpática. Ojo, que aquí no estamos... Yo no conozco personalmente a Isquia Siches. Tampoco tengo mucho interés en conocerla realmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que uno, solamente mirándola en televisión, que noté yo alguna vez, y quedó grabado en un programa anterior nuestro, que ella tenía lo que se llama una incontinencia verbal, una incapacidad de detenerse de hablar. Así como se acusaba, y yo creo que también tenían razón, de que Sebastián Piñera tenía una incontinencia bursátil, porque donde veía un negocio que era invertido se la aguantaba, y eso le trajo muchos problemas, y después tuvo este famoso el fideicomiso ciego y todas esas cosas para que no mezclara política y negocio, que no es bueno hacer eso. Pero bueno, en el caso de Isquia parece que tiene ese problema, Gabriel. Lo tenía, pues, Alejandro. Recuerda que cuando era presidente del Colegio Médico y estamos en plena pandemia, aparte de cuestionar las decisiones que tomaba el Ministerio de Salud, muy prontamente se iba al estallido, a dar razones del estallido, a hablar de muchas cosas que no tenían nada que ver con la opinión que tenía que dar el Colegio Médico respecto a la pandemia. Se cambiaba de tema. Y hoy está haciendo exactamente lo mismo. Exacto. Claro, quiere abarcar incluso otras áreas. Claro, que la ideología termina nublando el criterio, la razón. O sea, uno no le... Isquia, Eduardo Vergara también. Nosotros no queremos que no hablen desde la ideología, queremos que no hablen desde la razón. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el diagnóstico? Que ya de eso ya sabemos bastante. ¿Y cuál es la solución? O sea, basta de comentarios, basta de estar siempre especulando. Por eso que para mí también era tan importante, iniciamos este programa hoy día con la entrevista a Mario Aguilar, presidente metropolitano del Colegio de Profesores. Pues yo no quería que nos enfrascáramos en una discusión de si estuvo bien, estuvo mal, cerrar o no los colegios en el pasado. No, yo quiero hablar del presente y del futuro. ¿Cuáles son las soluciones? Porque los diagnósticos es fácil, en general es fácil. Si nos podemos conversar, Gabriel, contigo, con gente de izquierda, con gente de derecha, ligerito, vamos encontrando los diagnósticos, pero las soluciones son las que interesan y esa es la que tratamos todas las semanas en los distintos programas de Aún es Tiempo de presentar, de ofrecer, y por eso que este espacio está abierto para todos todas las visiones, todas las ideologías. Hoy día estuvo yo Aguilar, el día mañana será otra persona de la derecha, otra persona del centro. Lo importante es que este es un espacio de conversación. Quiero ya despedirte, Gabriel Fernández, quiero agradecerte la posibilidad que haya estado conmigo en este programa, donde estuve reemplazando a José Ramón. Y solamente una cosa a decir, también para Isquia, no se dice voy a pedir disculpas, ofrezco disculpas. El que se manda la chambonada no pide disculpas, ofrece disculpas. Y yo les ofrezco la disculpa de no haber podido conversar más tiempo con Mario Aguilar, porque tenía que irse también a hacer otras cosas, pero quedó invitado para otra ocasión. Igual como quedas invitado tú, David Fernández, y por supuesto la próxima semana está de nuevo, totalmente 0 kilómetros, nuestro director José Ramón Lizana Godoy, que hoy día estuvo en Las Perillas controlando el programa. Muchas gracias, Gabriel, por esta compañía, y a ustedes los dejo invitados entonces para que sigan en la sintonía de la Radio Sensación y por supuesto de los programas semanales de Aún es Tiempo. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo, adiós. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es Tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es Tiempo. Somos Independencia Radial.